RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR al ingeniero Víctor Gómez. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y además es presidente de la Cumbre Minera Perú 36. Qué gusto saludarlo, ingeniero Gómez. Gracias por atender esta comunicación, muy gentil como siempre. Muy buenos días, muy gracias por la oportunidad. Me gustaría de inicio analizar el reciente mensaje de la presidenta Dina Boluarte respecto a un tema crucial y que todos empiezan a mirar con preocupación, pero también con los mejores deseos, ¿no? ¿Cómo lograr la reactivación económica? Sí, le agradezco la pregunta. Sí, la presidenta tuvo un largo discurso, creo que más bien dirigido a la población, al grueso de la población. No habló específicamente o con mucho detalle de la inversión privada y habló poco de minería. Se refirió al proyecto Quellaveco, se refirió a la preocupación de las economías ilegales, criminales, entre las cuales está la minería aurífera ilegal. Pero creo que sí, en los siguientes días, con los ministros de Energía y Minas, con el propio ministro de Economía, vamos a conocer con más detalle cuáles son los planes para impulsar la inversión en el Perú, que es la única herramienta de crecimiento sostenible que tenemos. O sea, en este caso, el Ejecutivo, a través de los distintos portafolios, fundamentalmente los que están ligados al sector economía, desarrollo, deben explicar al país cuáles son los alcances, hacer mayores precisiones. Es correcto, es correcto. Yo, como digo, es un discurso, es el primer discurso de la señora Presidente. Además, no cuenta con una bancada parlamentaria propiamente dicha, y además viene luego de 8 meses de ejercer el cargo en momentos álgidos en lo político, en lo social y en lo económico, y creo que eso explica quizás un discurso en el cual le ha puesto foco, como dije al inicio, al grueso de la población que ha tenido este impacto tan notable. Pero en general, si uno compara con el gobierno anterior, es un gabinete dialogante, es un gabinete que conoce el rol que tiene la inversión pública y privada para el desarrollo del país, y creo que en ese sentido guardo optimismo. Ahora, si bien es cierto, la presidenta mencionó el tema de las exploraciones, de las licencias ambientales, ¿no? Que es un tema central para la reactivación, naturalmente son las inversiones, ¿no? Para reactivar la economía se requiere inversiones, ¿no? Y lo que muchos empiezan a preguntar, ¿cómo captamos nuevas grandes inversiones con seguridad jurídica, ¿no? Sobre todo en un sector que es tan gravitante, que es la palanca de desarrollo como es la gran minería. Sí, le agradezco la pregunta. Creo que hay que enfocarse en dos grandes temas. El primero de ellos tiene que ver justamente con lo que ha mencionado, el tema de las licencias y permisos. En ese sentido, creo que la solución pasa por un mayor sentido de urgencia, por dotarle a las agencias gubernamentales de los recursos humanos capacitados para llevar a cabo esta tarea en el corto plazo, y en el mediano plazo tratar de integrarlas en una sola gran agencia que sea responsable de las licencias ambientales. Al día de hoy, los proyectos mineros y los proyectos de infraestructura pasan por más de 5 diferentes agencias. No solamente SENACE, pasan por el ANA, pasan por CERFOR, pasan por CERNAR, pasan por el mismo ministerio que corresponde a la cartera donde está hecha la inversión, y por lo tanto el proceso es muy lento. Lo que debería tomar un año, máximo 2, puede tomar 5 años. Entonces, en ese sentido, creo que en el corto y mediano plazo hay un plan de acción. Y el segundo gran tema es lograr tener acuerdos a tiempo para el desarrollo de los proyectos. No nos olvidemos que el portafolio de proyectos mineros en el Perú se desarrolla en espacios altoandinos. Son espacios donde por lo general el propietario del terreno son comunidades campesinas, y deberíamos verlo esto como una oportunidad, no como un escollo. La oportunidad es que estos territorios altoandinos remotos se integren a mercados de mayor dimensión, generalmente urbanos, y por qué no a mercados al exterior. Si ese es el enfoque y cambia ese enfoque, la discusión ya no va a ser
el peaje, la contraprestación por solamente pasar, sino una mirada más integradora, más pensando en el largo plazo, más sostenible. Creo que esos son los dos temas, licencias y permisos y acuerdos con el entorno de manera armoniosa, eficaz, pero también acelerada. Antes de abordar un tema que usted lo ha tocado con mucha precisión, el tema que contamos con un portafolio importante de proyectos mineros que superan los 53.000 millones de dólares, ¿no? Pero estos son proyectos que hemos venido conociendo, discutiendo, presentando proyecciones desde hace más de una década, ¿no? La gran pregunta es cómo es que esto se logra destrabar. Antes de que me conteste esa pregunta, me gustaría incidir un poco, ingeniero Govis, en las actuales circunstancias que estamos viviendo en el país, ¿no? Con una contracción de la economía. ¿Qué acciones cree usted debe ejecutar el gobierno, el ejecutivo, para captar el interés de los inversionistas? ¿Qué factores son claves? Mire, siempre uno tiene que mirarse y compararse con otras jurisdicciones. Competimos con otras jurisdicciones a pesar de que tenemos atributos. Un atributo saltante del Perú es el portafolio que usted ha mencionado de proyectos mineros, de los cuales más del 70% son proyectos de cobre y donde hay una perspectiva de demanda al alza y por lo tanto un precio atractivo. En ese sentido deberíamos enfocarnos, tanto el sector público como privado, en cómo acelerar ese portafolio y con ese concepto que le decía, de integración geográfica, de integración de diferentes pisos ecológicos y mejorando nuestra estructura exportadora como país, como un todo. Creo que ese es el primer foco. El segundo es, reitero, el tema de simplificar, sin cambiar los estándares, pero simplificar los procesos de aprobaciones, de autorizaciones ambientales o operativas. Si no tenemos ese sentido de urgencia, y por eso es que yo sostenía que esta gran agencia de licencias ambientales debería integrarse en una sola y debería reportar a la PCM, porque tiene que reportar, digamos, a aquel que tiene una visión holística del tema, no necesariamente a un sector en particular. Los temas ambientales, las licencias ambientales se requieren en el área de vivienda, se requieren en el área de transporte, se requieren en el área de minería, se requieren en el área de saneamiento. Y si todos estamos en esa larga cola, el proceso nos pasa factura al país como un todo. Entonces, yo creo que sí, creo que se requiere ese espíritu, ese mensaje claro de que vamos a hacer un esfuerzo para que la inversión privada y la inversión pública se acelere con controles, en el caso del sector público, para evitar lo que en el pasado hemos tenido problemas serios de gobernanza, de corrupción. Estamos dialogando con el ingeniero Víctor Govis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidente de la Cumbre Minera Perú 1036, que va a tener lugar en septiembre en Arequipa, ¿no? Usted mencionaba también hace unos instantes, ¿no?, respecto al tema de los permisos y en circunstancias que la competitividad es un factor clave para el desarrollo de los países, ¿no? Usted citaba que en el Perú otorgar un permiso puede tomar entre un año o en otros casos hasta 5 años, ¿no? ¿Cómo es la mirada internacional? ¿Cómo están avanzando los otros países que compiten con el Perú en términos de materia minera, de gran minería? Le agradezco la pregunta. Sí, hay agencias que hacen esas mediciones. El Instituto Fraser es una de ellas. Nosotros estamos haciendo también en el Instituto un esfuerzo similar con el apoyo de Marco Cónsul, pero lo concreto es que, por ejemplo, en exploraciones, hay jurisdicciones como Nevada en Estados Unidos, como el mismo Canadá, donde un permiso de exploración, donde se entiende que la exploración es de alto riesgo financiero, muy bajo impacto ambiental, toma 3 meses. En el Perú puede tomar hasta 3 años. Entonces, eso nos da un ejemplo claro de que competimos. Sin duda tenemos buenos yacimientos, buen potencial, pero si no ponemos sentido de urgencia en las licencias y permisos, simplemente los proyectos se atrasan. Además, cuando un proyecto toma más tiempo, la valorización del proyecto decrece y por lo tanto se vuelve menos atractivo en comparación a otras jurisdicciones. Esos son los temas que tenemos que ser conscientes y ser conscientes que competimos por atraer capitales de todas partes del mundo.
Esto me lleva a la siguiente pregunta y revisando una reciente entrevista que usted ha concedido a Perú 21, usted refiere que es necesario tener una política minera. Cuando hablamos de Correcto. política minera, ¿qué temas se tienen que abordar justamente en esa política, valga la redundancia? Sí, le agradezco la pregunta. ¿Por qué una política minera? Porque necesitamos que sea un sistema predecible y permanente en el tiempo, que no dependa de un gobierno en particular, que no dependa de un gobernador regional, que no dependa de una autoridad local en particular. Una política que abarque a todo el país y que nos permita ver un atributo que no es menor. Como le decía al inicio, la industria minera desarrolla necesariamente una logística de ingreso a esos territorios remotos y una logística de salida, porque es un negocio de exportación. Bajo ese atributo, nosotros tenemos la posibilidad de integrar territorios, de levantar la competitividad de territorios, de incluir territorios a mercados más profundos. Si ese es el enfoque que le damos y eso se convierte en un concepto que queda plasmado en una política, lo que vamos a tener es un desarrollo armonioso y menos disruptivo como ha sido hasta ahora. Creo que ese es el mensaje. Tenemos una política fiscal, tenemos una política monetaria, tenemos que tener como un país con esa potencial y con esa relevancia que el día de hoy supera el 10% del PBI del Perú, la minería formal, tiene que tener una política. No podemos estar, como dije, al vaivén del devenir político digamos, de la coyuntura. Ahora quiero volver al tema del portafolio de los proyectos de inversión que superan los 50.000 millones de dólares, ¿no? Usted también ha dicho, ¿no?, que tenemos que ponerle énfasis, hacer realidad estos proyectos. Ha citado el caso de Cajamarca, por ejemplo, que es un tema emblemático, ¿no?, que tiene grandes proyectos de inversión, pero no puede desarrollarlos. Sí, le agradezco la pregunta y tiene que ver también con una mirada que no solamente es en una región. Ancash Claro, es una región singular que tiene tanto la zona altoandina como la costa, ¿no? claro. Y eso explica por qué Antamina se ha desarrollado 100% en Ancash. Pero si uno mira el portafolio de Cajamarca, uno mira el portafolio de Apurímac, el de mismo Cusco, uno se da cuenta que necesitan esos proyectos, sobre todo los de Cajamarca, integrarse con otra región costera, sea Lambayeque o sea Piura. Y eso va a requerir una mirada, nuevamente, un consenso político para tener una mirada, digamos, autoridades regionales con una mirada más amplia. Y seguramente vamos a tener que discutir como país, con todas las fuerzas políticas, con el Parlamento, la distribución del canon minero. El canon minero tiene un sesgo desde hace 20 años que solamente privilegia al distrito donde está el yacimiento minero. Y está claro que ese portafolio de proyectos de Cajamarca, cuando uno mira Conga, Galeno, Michiquillay y La Granja, o uno mira el portafolio que hay en Apurímac, uno necesita tener una mirada más amplia y entender que el proyecto minero no solamente depende del yacimiento, sino, como dije hace unos minutos, de una logística de ingreso y una logística de salida. Es un negocio de exportación y eso nos va a permitir mirar el concepto amplio de desarrollo del territorio, que es el que también es el tema que vamos a abordar con mucho detalle en la cumbre minera en septiembre de este año, en Arequipa. Usted ha traído el tema y es pertinente preguntarle, ¿no? Usted preside la cumbre minera Perumín 36, ¿no?, que va a tener lugar a fines de septiembre en Arequipa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas de enfoque y que resulten gravitantes para el desarrollo del país, considerando que Perumín 36 o Perumín en su conjunto es la principal vitrina, no solamente en el Perú, sino en el mundo, para la gran minería? Sí, le agradezco la pregunta. Perumín es un evento que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Es el principal evento minero probablemente en la región. Competimos con el evento que se organiza en Canadá. Y en esta oportunidad me toca a mí presidir la cumbre minera, que es uno de los eventos, quizás el evento donde se discuten las políticas mineras. Y para resumirlo en pocos minutos, diría yo que la cumbre se inicia con un primer encuentro con varios CEOs globales que nos van a mostrar los desafíos que tienen para desarrollar la industria minera en la región.
nos vamos a permitir comparar a Perú con Chile, con Argentina, con Colombia, con Brasil, que es muy importante, con México. Luego de eso, al siguiente día va a haber un encuentro, una cumbre con todos los CEOs peruanos, para que también hagamos la reflexión cuáles son los desafíos que como industria peruana tenemos al frente. Asimismo, tenemos en el tercer día un encuentro de políticas mineras, donde vamos a tener al señor Julio Velarde, vamos a tener al señor Walter Mendoza, vamos a tener al presidente de la OECD, que va a estar en el Perú, y donde también va a estar el ministro de Economía, va a estar el ministro de Energía y Minas, y donde vamos a debatir política económica y a su vez vis a vis política minera. Luego, en esos 3 días tenemos eventos donde vamos a poder apreciar los proyectos nuevos que se están desarrollando, las ampliaciones de producción que estamos viendo, y vamos a tocar temas también que son relevantes en el largo plazo. El tema de la inclusión y diversidad, el tema del cambio climático, el agua, y no menos importante, vamos a abordar el tema de la minería informal y legal. Y vamos a tratar de llevar una propuesta para discusión con el gobierno, porque es un flagelo que requiere atención si queremos realmente resolver la informalidad del país, reducir la criminalidad que estamos sufriendo. Sin lugar a dudas es un tema de agenda actual, ¿no? Y que permita mirar con claridad, con transparencia, hacia dónde vamos como país. Yo le agradezco la gentileza, ingeniero Víctor Gomis, de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. A usted, señor Hernández, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Conversábamos con el ingeniero Víctor Gomis, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidente de la Cumbre Minera Perumín 36. RCR, la red que comunica y une al Perú.